otro domingo juntos. ¿Qué tal? ¿Preparando la mochila? Yo ya pasé eso. Vamos con el cuarto de estos videos, analizando la obra de Hans Kelsen, La teoría pura del derecho. Yo me voy a referir en este video a dos puntos que algo les adelanté, pero ahora vamos a profundizar. Y vamos a hacer una pequeña referencia al final al derecho natural y a las dos objeciones que Kelsen le hace a esta doctrina, para, en un quinto video, que quizás sea el último sobre Kelsen, no lo sé, vamos a profundizar específicamente el tema de Kelsen y el derecho natural. Bueno, comenzamos por el primero. Algo habíamos adelantado, pero lo quiero desarrollar más. Y es la diferencia entre regla de derecho y norma jurídica. Kelsen comienza diciendo que es una objeción clásica a su planteo científico sobre la ciencia jurídica, el decir que su objeto no debe ser la norma jurídica, tal como él lo postula, sino que la norma jurídica sería un medio, un instrumento por el cual el jurista conoce esas conductas humanas en interferencia intersubjetiva, diríamos en términos de Carlos Cosio, que son, digamos, la regulación de la vida social del ser humano. Pero sería la conducta humana, no la norma jurídica, su objeto. Esta sería un medio para conocerlo. Nada de eso dice Kelsen. Frente a esa objeción, él considera que proviene de la confusión entre regla de derecho y norma jurídica, que ahora vamos a profundizar. La norma jurídica todos sabemos lo que es la norma de derecho positiva, existente, que normalmente se puede formular mediante juicios hipotéticos, también son imperativos, muchas veces lo son. La norma jurídica distribuye obligaciones, deberes, autorizaciones, derechos, es puesta por el legislador, no por el científico, y es aplicada por el juez, vamos a decirlo así, o sea, es puesta por el Estado a través de sus órganos, el legislador, el que la aplica, el juez. Bien, eso es la norma jurídica. Obviamente se trata de juicios que están unidos no por un vínculo de causalidad, sino de imputación. Eso ya lo habíamos visto. ¿Y cuál es la diferencia con la regla de derecho entonces? La regla de derecho es supuesta, no puesta. Está supuesta por el científico del derecho y es el instrumento que tiene para conocer su objeto, el objeto de la ciencia jurídica, que es la norma jurídica. Pero el científico no pone normas jurídicas, sino que supone reglas de derecho de las cuales podemos predicar verdad o falsedad, someterlas a falsación, como cualquier enunciado científico, también el de las ciencias naturales, siempre con la diferencia que en un caso estaremos hablando de leyes causales y en otro caso de vínculos normativos, de imputación, no causales. Bueno, su estructura puede parecerse y hasta ser la misma, pero lo que no puede ser la regla de derecho es un imperativo. No lo es. Es un medio de conocimiento. Es un hecho de conocimiento, no un hecho de poder. Ustedes saben que el derecho se autorregula, decide cuál es la norma fundamental, supongamos por hipótesis la Constitución, o como lo quieran llamar, el primer legislador, Licurgo, Solón, el profeta, pero el primer legislador, la norma fundamental y toda la normativa derivada. Bien, esas normas son positivas, todas ellas. De ellas podemos predicar, aparte de ser actos de poder, validez, eficacia, vigencia, no si son verdaderas o falsas. No es falso o verdadero algo que podemos predicar de que si X comete un acto ilícito y es responsable, determinado como tal,
se le imputa una consecuencia disvaliosa, una sanción. De eso no podemos predicar si es falso o verdadero. Lo único que podemos predicar es si son normas válidas, vigentes y eficaces. O sea, si la generalidad de las personas ajustan más o menos su comportamiento, sus relaciones sociales a esas normas que están puestas y que son positivas. La regla de derecho no procede de ese modo. El científico no legisla, el científico no aplica, apenas intenta conocer. Entonces, no debemos confundir la regla de derecho con la norma jurídica. La regla de derecho, algunos dicen, es un enunciado redundante. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada una. No, Kelsen hace una observación hermosa a esa objeción. Dice, sería como decir que la interpretación de una sonata por un pianista es redundante, una mera ¿qué? Reproducción. No, es una recreación, una creación, una interpretación. No es redundante de la composición, es una creación en sí misma. Así es la regla de derecho que reconoce el jurista. Una regla de derecho sería, si se transgreden las normas de tránsito, debe imponerse por el órgano competente una sanción. Eso es una regla de derecho. Si se comete un acto ilícito, debe seguir una sanción. Otra regla de derecho. Ahora, la norma jurídica no dice eso. Dice que si yo paso el semáforo en rojo y el órgano competente estatal, supongamos la policía de tránsito, debe imponerme una sanción, se verá después cómo sigue su camino, y esa sanción está prevista por la norma, multa de tanto, algún otro efecto también sancionatorio. Eso es una norma jurídica y está puesta por el legislador. La otra, que no es redundante, es una regla de derecho de carácter abstracto y general, que está supuesta por el científico. El científico no crea el derecho y debe dar cuenta de su conocimiento a través de la sujeción a la falsación, a ese enunciado. Si ese enunciado de norma de tipo hipotético es verdadero o falso. Claro, todo científico. En cambio el legislador, bueno, no lo dice así, pero yo lo digo así, hasta puede ser un ignorante de solemnidad. Bueno, ok, igual va a poner la norma y el juez la va a aplicar. Esa es la diferencia y no debe confundirnos. La regla de derecho es un modo de conocimiento, de dar cuenta del objeto de conocimiento de la ciencia jurídica, que son las normas jurídicas. Las normas de jurídica son actos de poder puestos por el Estado. Bueno, y por ahí iría la diferencia, y creo que con esto ya podemos, cuando leamos, darnos cuenta de esto que no es tan sencillo de percibir, por ese mismo carácter de redundante que dicen los críticos que tiene. No es así. Bueno, toda esta cuestión me ha llevado a pensar, lo que estamos leyendo de Kelsen en general, me ha vuelto al libro de Job. ¿Recuerdan? Vayan a ver los videos que hice sobre el libro de Job y lean el libro de Job. Si ustedes recuerdan, en el libro de Job se trata de que justamente Job se agravia, de que siendo un hombre justo y cumpliendo, no de manera, digamos, hipócrita, sino a cabalidad, las leyes de Dios, le caen todas las plagas de Egipto. Y se pregunta muy atinadamente, ¿por qué prosperan los ladrones? Sí, los ladrones prosperan. Los malos también, y muchos genocidas se mueren en su cama sin recibir ninguna sanción y a veces hasta premiados. Sí, la vida es así. Qué gran cosa este libro, qué interesante lo que nos está diciendo. Después nos enteramos, en realidad al principio, que todo esto era prácticamente un juego entre Dios y Satán, por lo cual lo ponen a prueba a Job. Claro, justo se la agarran con Job. ¿Por qué no se la agarran con un malo? Porque el malo no sería puesto a prueba. No, Job es puesto a prueba.
Pero eso no lo sabe Hobbes. ¿Por qué les traigo todo esto? Porque yo me imagino que Kelsen contestaría, es la imputación, estúpido. ¿Vieron cómo ese meme de es la economía, estúpido? Diría, es la imputación, estúpido. Es el deber ser, no el ser. No es que al mal le sigue el mal. No, al mal le puede ir fenómeno y lo vemos todo el tiempo. Y así es la vida. ¿Y qué diría Hobbes? Me imaginé yo. Lo que dice, eso no me lo imagino, está en el Leviatán. Dice, es Dios. Tiene razón Hobbes. No hay una razón para esto. No hay causalidad. No es porque él hizo algo malo. Al contrario, no es por eso. Es por nada. Es porque es la omnipotencia de Dios. Hace, yo no sé si lo que quiere es una manera de predicar de Dios. Hace. Y no hay causalidad en esto. Me quedé pensando en eso. Qué interesante, porque de alguna manera Hobbes también está hablando de imputación, no de causalidad. Bueno, más allá de estos temas, que espero que haya servido, especialmente la diferencia entre regla jurídica y norma de derecho, les quiero comentar que en el próximo video sí me voy a dedicar exclusivamente a la visión que tiene Kelsen sobre el derecho natural. En este me alcanza con decirle sus dos objeciones y lo primero que me pasó a mí cuando empecé a estudiar derecho. Para mí, derecho y natural era un oxímoron. Si es derecho, no es natural. El derecho es particular, natural, universal. Uno es cultura, otro es naturaleza. Si es naturaleza, no es derecho. ¿Qué es el derecho natural? Me sonaba contradictorio, me sonaba un oxímoron. Esas son las cosas interesantes para pensar. Las dos objeciones que hace Kelsen al derecho natural es la primera, que yo les dije hasta cierto punto injusta, pero ya la vamos a profundizar, es que el derecho natural confunde naturaleza con sociedad, naturaleza con Estado, naturaleza con cultura. Uy, acá tenemos muchísimo para trabajar. Me recuerda a Lévi-Strauss y a Freud, ya voy a hablar de eso. Y la segunda objeción que le hace es que es metafísica. El objeto de la ciencia jurídica solo puede ser el derecho positivo. El derecho natural, dice, es metafísica, es ideología. Nos sirve para justificar lo mismo que para otros les sirve para denostar. Ya lo vamos a profundizar. Pura metafísica, pura ideología, dice Hans Kelsen. ¿Será? Bueno, aquí nos despedimos y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.